para recordar algunas cosas que se decían y qué pasó en la realidad. Algunas cuestiones son contrafácticas y otras son promesas incumplidas. Raúl Timerman, ¿cómo va? ¿Qué tal? Gracias ¿Cómo por están venir, ustedes? Muy bien, muchas Un gusto. gracias. Bueno, vamos a estar charlando de varias cosas, pero antes, como tenés una encuesta, vamos a compartirla. ¿Quién mejor que vos para explicarla, ¿no? Evaluación del Gobierno Nacional. Tendencia enero 2016, septiembre 2018 para ver el recorrido. ¿Hecha en qué población? Esta encuesta está realizada en el AMBA. En el AMBA. Y es una encuesta presencial, o sea, toma la ciudad de Buenos Aires y 19 distritos del conurbano que forman el área metropolitana de Buenos Aires. Lo que se observa, y es clarísimo, es que el Gobierno Nacional ha empeorado su evaluación en forma sistemática desde que comenzó. Es el rojo, mirá, hasta para que ahora. lo ubiques, ¿no? Digamos, se ha sido, excepto una bajada que tuvo ahí, y en octubre le fue bien en las elecciones, pero llegaron a un 70% de desaprobación. Es un nivel muy alto. Este nivel de desaprobación para un gobierno tiene mucho peso sobre el presidente, es decir, sobre el número uno del gobierno, el que lleva. Yo hablando con gente del radicalismo les decía, esto les abre una posibilidad de poder presentar un candidato en las PASO, que sea competitivo. Al radicalismo. Al radicalismo en las PASO. Bueno, hay un sector del radicalismo que lo está pensando. Bueno, hay un sector del radicalismo muy amplio que está muy descontento con lo que el gobierno está haciendo. No nos olvidemos que el radicalismo, digamos, este radicalismo que está en este momento dentro de Cambiemos, viene de la tradición alfonsinista. Y es muy difícil imaginar a Alfonsín en esta situación apoyando a este gobierno. Bueno, pero la cuestión es que hay un deterioro. El problema del deterioro del gobierno nacional en la percepción de la gente es que arrastra al resto de los ejecutivos oficialistas. O sea, vos decís que esto que va sobre la imagen de Macri concretamente, pues arrastra a María Eugenia Vidal, por ejemplo. Totalmente a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta. También a Horacio Rodríguez Larreta. También a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Tenemos la próxima placa? A ver. A los que desaprueban la gestión de Mauricio Macri. Vos preguntaste qué pasaba con si el presidente hubiese sido Scioli. Esta es una pregunta muy concreta que le hicimos. ¿Por qué? Porque cuando uno le pregunta a la gente qué siente respecto a la situación actual del país, hay un grupo de gente que siente decepción. Y ese grupo está más orientado hacia gente que votó a Mauricio Macri versus Daniel Scioli. Entonces, le preguntamos al conjunto, díganme, está bien, ustedes creen que el gobierno nacional no lo está haciendo bien. ¿Qué piensan? ¿Que Daniel Scioli lo hubiera hecho mejor? Y esta pregunta es para todos. Y hay casi un 52% que dice que sí. Casi los votos que obtuvo Mauricio Macri prácticamente, la segunda obtuvo vuelta, 51.6. Sí, creo. por eso, casi eso. Sí, es prácticamente los votos que obtuvo Mauricio Macri. No nos olvidemos que Mauricio Macri ganó por un muy pequeño porcentaje de votos y que de alguna manera, respecto a su campaña electoral y su performance posterior, es muy difícil relacionar las promesas de campaña con lo que hizo en el gobierno. Y va a tener que volver a hacer campaña. La pregunta es cómo va a volver a hacer campaña. Bueno, eso que podríamos decir es contrafáctico, ¿no? Saber qué hubiese pasado con uno y con otro, yo digo. Es muy difícil medir eso, porque bueno, es como en la vida, vos tomaste dos caminos y si hubiese tomado el otro, pero no se sabe tampoco. ¿Qué siente vos fijate que ¿qué siente la gente respecto a que las medidas que toma el gobierno, a qué sector de la sociedad beneficia? Bien, la mayoría de la gente, y ya en forma sistemática, lo pensaba antes de que gane las elecciones y ganaba, pero ahora en forma sistemática... se duplicó esto. Así es, porque al principio creían que iba a favorecer a todos, y el todos viene descendiendo, y a los más ricos llega al 74%. Es decir, que 3 de cada 4 personas piensan que este gobierno favorece a los más ricos. Y ahí también hay electorado de Macri. Ahí también hay electorado de Macri. El electorado de Macri en este momento está reducido a un núcleo duro del orden del 22% en el AMBA. Está muy mal en el conurbano. Muy mal en el conurbano. Bueno, es el sector es muy castigado, ¿no? El momento de Cristina. ¿En el conurbano? En el conurbano está con un 42% de intención de voto. Nunca tuvo esa intención de voto. En el conurbano. En el conurbano.
Lo interesante es que, bueno, en la anterior, nosotros antes preguntábamos Acá estamos. a quién cree usted que favorece, y una de las alternativas era a los más humildes. Y en 500 casos no teníamos una sola respuesta Positiva, que diga eso. a los más humildes, entonces lo retiramos. Entonces lo retiraron. Bueno, eso era quién beneficia al gobierno. La siguiente, ¿el gobierno acordará o no lo dejarán gobernar? Pues la gobernabilidad está asegurada, pase lo que pase. Fíjate que se mantiene constante, el gobierno logrará acordar para seguir gobernando. Desde que comenzó hasta ahora está en los mismos valores. O sea, todo lo que se dice respecto a que una protesta o una posición frente a una determinada medida del gobierno es desestabilizadora o atenta contra la gobernabilidad, la gente no lo cree. La gente no lo cree. La gente cree que este gobierno llega al final de su mandato y después se decidirá a quién se elige. ¿Seguimos? No sé si ¿Hay una más? A ver si hay más, Marcia. No lo sé. Ahora aparecerá. Bueno, a ver, ahí viene, ¿eh? Ahí viene. ¿Piensa que el gobierno va en el camino correcto? Espera que la pregunta. ¿Fracasó y hay que volver al kirchnerismo o hay que buscar una nueva alternativa? Esta es la más interesante de todas. A ver. Y además esta, fíjate las variaciones que sufrió. El gobierno va en el camino correcto y hay que darle tiempo, es la amarilla. Fíjate que estuvo primera durante bastante tiempo. Sí, hasta mirá, octubre. Había llegado hasta el 50%. Había llegado al 50% en septiembre del 2017. En octubre son las elecciones y el gobierno con eso gana. Después empezó a descender y desciende en forma sistemática y ahora está en el 19%. El gobierno va en el camino correcto y hay que darle tiempo. 19%, estuvo en el 50%. Se le agota el tiempo desde ese punto de vista. ¿Qué pasa con las otras dos? El gobierno ya fracasó y hay que volver al kirchnerismo, es la línea roja. Y si vos te fijás, la línea roja, desde que empezó el gobierno hasta ahora, tiene una leve tendencia ascendente. Pero la línea azul, que es... este gobierno ya fracasó. Perdón, este gobierno ya fracasó y hay que volver al kirchnerismo. Esa es la línea azul. La línea azul. Sí. Y la línea, sí, es la azul del Frente para la Victoria. Sí. Y esta línea azul, digamos, tiene una leve tendencia ascendente desde ese 17,4 hasta el actual 36,7, en que prácticamente iguala, queda muy cerquita de hay que buscar una nueva alternativa. O sea, entre el gobierno ya fracasó y hay que volver al kirchnerismo y hay que buscar una nueva alternativa, estas dos son pamperonismo, digamos. Ahí tenés el 75%. Esto es oposición y esto es oficialismo. Si la oposición no logra acordar y llevar una propuesta que sea superadora para buscar una alternativa de poder en las próximas elecciones, es porque algo está haciendo mal, porque la gente le está diciendo queremos algo diferente o lo anterior o algo diferente, pero no queremos lo que está. Bueno, toma asiento, Raúl, así estás más cómodo, porque la pregunta que sigue a esto, y además sumo a Sergio De Piero, que está con nosotros, bienvenido Sergio, que es politólogo, porque la pregunta que sigue a lo que estás diciendo, Raúl, es si va a poder la oposición unirse de alguna manera ante este criterio que vos expones, o los egos, las diferencias, los matices, el yo, es mi turno esta vez, va a poder más. Yo creo que van a encontrar una síntesis. Digamos, hay dos grandes patologías de la política argentina, que son las egolatrías y las hipocresías. En la medida en que se logre combatir esas patologías, la política se va a reivindicar, va a lograr buscar una síntesis superadora. Incluso creo que va a haber una superación dentro de Cambiemos. Creo que surgirán nuevos candidatos dentro de Cambiemos mejores que los que están ahora. A ver, Sergio. Sí, en términos de construcción de oposición, está claro que el peronismo es el eje principal, representa en votos, en cantidad de legisladores, en gobernadores, la principal oposición. Hay un dato bastante relevante histórico, que es el peronismo no presenta una única fórmula electoral presidencial desde el año 89, o sea, serán 30 años
el año que viene, con lo cual pensar que todo el peronismo irá detrás de una fórmula es poco probable. Es difícil. Es difícil que ello ocurra, digamos, el peronismo se ha seguido fragmentando, especialmente en términos territoriales, provinciales, digamos, ¿no? Con lo cual eso es poco probable. Lo que parece más claro, y me parece que en eso ver lo que pasó con el kirchnerismo en su principio como fórmula de resolver esa fragmentación, es que sí probablemente sucede es que haya un peronista que logre unir esos pedazos que hoy están opuestos al gobierno de Cambiemos, al macrismo, digamos, ¿no? Que comparten una visión opuesta respecto de lo que está haciendo el gobierno, es decir, bueno, no es este el camino, han sido muy críticos respecto del presupuesto, más allá de las acciones de cada uno en diputados el otro día, pero hay una visión general opuesta a lo que el gobierno está haciendo en materia económica. Falta, y me parece que está en todo caso en proceso, quién puede ser la persona que articule eso, o el grupo, ¿no? Que articule eso en pos de una fórmula presidencial. Claro, pareciera por momentos, Raúl, que la oposición, si bien se expresa en el caso del presupuesto, no conforme con lo que presenta el gobierno nacional, hay sectores del peronismo que le han permitido el quórum. Sí, pero eso es transitorio. Hay ¿Es gobernadores transitorio? que necesitan seguir gobernando y no les da el presupuesto y necesitan obtener determinadas cosas del gobierno nacional y acceden, obteniendo determinadas cosas, a darle quórum, a aprobar el presupuesto, que es irrelevante, porque si algo se sabe del presupuesto es que no se va a cumplir. Es un presupuesto todo hecho sobre bases que no existen más. O sea, no se va a cumplir. Pero hay gobernadores, mirá, estaban los gobernadores reunidos, los gobernadores peronistas, y Frigerio los iba llamando de a uno y iban más o menos arreglando el mismo día, miércoles. Esos mismos gobernadores, una vez que empieza el proceso electoral, se van a poner de acuerdo y van a buscar algún tipo de síntesis que les permita una alternativa de poder. Igual, el escenario definitivo se va a dar cuando Cristina decida voy o no voy a ser candidata. Eso, más Ahí allá, va a ser eso que nadie lo conoce, y yo creo que hasta el último momento nadie lo va a conocer, ¿no? Teniendo en cuenta el estilo de la expresidenta. No solo nadie lo conoce, sino que Cristina tiene serias dudas respecto a que ella tenga que hacerse cargo de esta situación. ¿Sabés eso? Ella dice, yo me fui con la plaza llena y aclamada. Sí. ¿Por qué tengo que volver ahora y hacerme cargo de una situación de la que yo no fui gestora y que en un periodo de gobierno no se va a resolver? Entonces ella no está muy segura. Punto uno. Punto dos. Está en su derecho, te digo. Pensá que va a tener serias complicaciones desde el punto de vista judicial. Ella le van a empezar juicios orales. A partir de febrero, sí. Exactamente. Ahora bien, es un arma de doble filo. ¿Te imaginas a Cristina haciendo la defensa en un juicio oral que se televisa públicamente? Agarrate, querés decir. Totalmente. ¿Qué fiscal se le pone en contra? Pensá que cuando Fidel dijo la historia me absolverá, o aún antes cuando Dreyfus dijo yo acuso, no había medios de comunicación, no había televisión, no le llegaba eso a la gente. Ahora, y eso hizo historia. Cristina puede ser una cosa que en este momento, digamos, no se esté visualizando lo que puede llegar a pasar a partir de un juicio oral. Mientras tanto, pareciera que los planes de la expresidenta van en el sentido de armar unidad ciudadana en distintas provincias. Sí, ella está armando unidad ciudadana. Bueno, ella se va a colocar en las mejores situaciones de negociación. Para ella es muy importante tener diputados. Digamos, si el objetivo de ella es, desde el punto de vista jurídico, primero puede ser ganar la presidencia, pero también puede ser tener una fuerte constitución en diputados y senadores que no permitan nunca, y yo creo que con la actual ya lo consiguió, que haya un desafuero de ella. El Senado no va a aceptar un desafuero de Cristina y eso es muy importante para Cristina. Sergio, ¿podrá darse esta situación que dice Raúl, teniendo en cuenta el frente judicial que tiene la expresidenta? Sí, lo que pasa es que hay como caminos paralelos, digamos, ¿no? Cristina Fernández tiene una situación judicial con estas causas que están ya en marcha, por las que está procesada, pero al mismo tiempo sigue siendo una referente fundamental de la oposición, digamos, en apoyo en buena parte de la población. Estimada mencionaba el tema del conurbano, donde efectivamente Macri está en una situación muy complicada de rechazo y Cristina Fernández ha tenido una buena performance el año pasado allí y evidentemente el apoyo persiste. Insisto, me parece que hay un camino que el peronismo está recorriendo en donde
cito una charla que tenía hace un rato con algunos colegas, pasan muchas cosas, me parece que pasa lo que haga Cristina Fernández, pero pasa lo que están haciendo muchos actores del peronismo. Uno ve fotos y acercamientos entre referentes políticos del peronismo que hace un año no veía, ¿no? Cito, por ejemplo, el caso de los intendentes del conurbano, digamos, que están articulándose, por lo menos en un espacio común de discusión, porque tienen un diagnóstico de vuelta muy parecido. Sucedió con el tema del gas hace apenas 2 semanas. Me parece que hay una gran cantidad que ve que de no tener un frente común frente al macrismo, la situación electoral para el año que viene es complicada porque, perdón, esto solo, la mala imagen de Mauricio Macri hoy no quiere decir que no encare una campaña electoral con vistas a la reelección, ¿no? Digamos, eso... Ahora, ¿y cómo se traduce para los dos esto cuando vemos tantas imágenes que parecieran algo contradictorias? Digo, primero apareció la foto de Massa con Pichetto, Urtubey y Schiaretti, después vemos a un Massa con Stolbizer y Alfonsín, digamos, todo eso, ¿cómo se traduce para el peronismo? Lo que pasa es que ese peronismo llamado federal, digamos, tiene varios referentes importantes a nivel nacional, senadores, gobernadores, diputados, el caso de Massa. Lo que no tiene son votos, digamos, ¿no? Tiene un problema fundamental que es no tiene votos, no le fue bien el año pasado, digamos. El peronismo que estuvo más amablemente cercano al gobierno, el caso de Urtubey, perdió, el peronismo de Córdoba perdió, digamos, los peronismos que se mostraron cercanos al gobierno en el ámbito electoral perdieron frente a Cambiemos. Entonces lo que no tienen hoy son votos, digamos, no tienen una presidencia y el derecho, desde luego, a disputar poder al interior del peronismo, pero tiene un problema central que es remontar una situación que en 2017 no fue muy ventajosa. Raúl. Bueno, yo en principio no confundamos imagen con votos. Hay gente que tiene muy buena imagen y no tiene votos. Un ejemplo claro es Margarita Stolbizer. Margarita Stolbizer mantiene una buena imagen en forma permanente y no tienen votos. Es verdad que la imagen del presidente es definitoria respecto porque es el que lidera el proceso desde el punto de vista del Ejecutivo. Pero también es verdad que hay sectores dentro de Cambiemos que cree que puede haberse agotado el liderazgo de este presidente y que hay que buscar una nueva alternativa si quieren ir por 4 años más. Así decía anoche que es el turno de María Eugenia Vidal, quizás. Algunos dicen que es el turno de María Eugenia Vidal, pero hay un sector fuerte del radicalismo que piensa que es el momento de un candidato joven que represente a los millennials, que vaya a recorrer el país en las universidades y que juegue a presidente. Mirá, Néstor Kirchner decía que para ser candidato a presidente hay que tener mucho coraje y un poco de locura. Yo creo que si logran que suba el coraje y adopte un poco de locura Martín Lustó, tienen un candidato a presidente para competir en las PASO de Cambiemos. ¿Coincidís? Falta, escuchó estos días, apareció la jugada del radicalismo en torno de Martín Lustó. Martín Lustó tomó algunas medidas, unas decisiones, digamos, un poco contradictorias en cuanto enfrentó a Rodríguez Larreta, luego aceptó ser embajador, luego volvió y parecía que enfrentaba al macrismo nuevamente. Me parece que eso en una trayectoria de un político a veces genera, digamos, desconfianza respecto a la seguridad que toma en esa línea. Coincido en esto que tal vez falte un poco más de locura del lado de Lustó en cuanto si la transición interna de Cambiemos es por fractura interna, ¿no? O es, por llamarlo de una manera, por delfín, digamos. En Argentina, la verdad, nunca funcionó por delfín. No hay partido que haya elegido un delfín en serio. Más bien por fractura. No sé si Lustó está dispuesto a eso. Enseguida, ¿tenés datos sobre Lustó, Lucía? Sí, bueno, sí, porque les quería contar justamente que Macri el lunes va a hacer un acto en homenaje a Raúl Alfonsín, donde están invitados los radicales. Pero un día antes, por los 35 años de la Asunción, ¿no?, de Alfonsín, un día antes Lustó va a ser el protagonista de el martes 30 de octubre es el momento de la votación en el 83. Claro. Asumió el 10 de diciembre, pero el 30 de octubre se cumple aniversario de la votación. Claro. Tenés razón, bueno, los 35 años, es el aniversario. Y el domingo los radicales están organizando un gran acto que va a ser una jornada durante todo el día que lo va a tener a Lustó como protagonista. Y ya en voz baja los radicales empezaron a decir que quieren ir a una interna. Si bien todavía no fue ratificado públicamente, lo están diciendo. Lustó se afilió y está como acercándose para ser posicionado como el candidato. Tenemos un videíto también por la polémica con Alfonsín, que es lo que decía Alfonsín de Macri, que el lunes le va a hacer su homenaje. Un hombre auténtico, un hombre que actuó según sus convicciones y eso es lo que falta en este país. Si lo queremos respetar, lo queremos honrar, tenemos que recordar
todos sus últimos mensajes. Macri, por ejemplo, no podemos traicionar nuestros principios discutiendo con él cuáles son los programas que vamos a llevar adelante. Bueno, qué contradicción, digo, para aquellos que dicen honrarlo a Alfonsín respecto de la posición ahora con Mauricio Macri. Sí, Alfonsín decía, bueno, no podemos aliarnos a la derecha, o sea, es un video más largo, teníamos un fragmentito, pero la posición conocida era eso. Bueno, después los radicales tomaron otro camino, aceptaron ser parte de la alianza Cambiemos, parte formadora, pero bueno, ahora es muy claro que están teniendo sus diferencias y están buscando otro candidato. Bueno, ahí está el punto, ¿no? ¿Será Lustó el hombre que reivindique a Alfonsín o seguirá la línea de los radicales con Cambiemos o con Mauricio Macri? Pensá una cosa. Antes de que Menem fuera elegido presidente, un año antes, ¿qué era Menem? Un ridículo gobernador de patillas, melena, poncho que imitaba a los caudillos. Sí. Antonio Cafiero era el próximo presidente. Así es. Ganó Menem, estuvo 10 años. Un año antes de que Kirchner fuera elegido presidente, el próximo presidente era primero Rucauf, después Reutemann, que vio algo que no le gustó y se fue, después de la Sota, que no medía, y finalmente, pensá, en enero del 2003, Duhalde apoya a Kirchner. ¿Vos decís que siempre aparece alguien? Siempre aparece alguien y siempre se llega a algún tipo de solución. Digamos, la política no deja liderazgos vacíos. Siempre aparece alguien que lidera un determinado proceso. Yo recuerdo focus groups que hicimos, donde ya estaba la fórmula Kirchner-Scioli, y le preguntamos dentro del focus a la gente, ¿usted por quién va a votar? Y una señora dice, yo voy a votar por ese que va con Scioli. No sabía ni el apellido. No, claro, era difícil pronunciar, además nadie lo conocía. Esta es la realidad, ¿no? La conocida era Cristina Fernández de Kirchner. ¿Coincidís, Sergio? Yo creo que hay un dato que siempre aparece alguien en la política argentina y mal que me recuerdo las palabras de Alfonso Prat Gay al respecto, ese alguien que aparece muchas veces viene de la periferia. ¿No? Me parece un dato bastante importante. Nombrábamos a Menem, nombramos a Kirchner. Me parece que la periferia argentina, llamándola, lo que decimos provincias del interior, es un dato muy relevante. Ahora, siempre aparece alguien, digo. ¿Hay algún tipo de riesgo para la Argentina de que aparezca un Bolsonaro? Yo creo que más que preocuparnos por la aparición de un Bolsonaro, me preocupa más, en todo caso, la agenda de Bolsonaro. Digamos, ¿no? Por eso, me parece que está presente. Por la agenda de Bolsonaro. Claro, no por el pero sin que personaje emerja un liderazgo semejante a Bolsonaro, porque parecería que las características de Argentina no son iguales. Sí, a uno le preocupa que algunas agendas de Bolsonaro estén presentes hoy de líderes que no son necesariamente Bolsonaro, pero que están repitiendo una agenda de intolerancia parecida. No deberíamos ir para ese lugar, ¿no? ¿No deberíamos? Ir para ese lugar, digamos, ¿no? Es bastante preocupante. Bueno, ¿Podemos ir hacia ese lugar? Va a llegar a un acuerdo. Yo creo que la oposición, si no llega a una unidad, la oposición va a llegar a un acuerdo. Va a ser muy triste para los dirigentes opositores si llegan a ver la pantalla de Crónica TV a las 2 de la madrugada, el día de la primera vuelta, y que diga, por escaso margen, el oficialismo gana en primera vuelta. A ver, quiero hablar con ustedes también de lo que pasó en el Congreso en las últimas horas, la media sanción al presupuesto, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional conocido hoy. Antes de ir a eso, que Agustín tiene todos los datos y enseguida voy con él, quiero saber qué opinan de lo que pasó afuera respecto de los infiltrados, cuando el ministro del Interior dice cada vez que la oposición pierde una elección se centra en la violencia fuera del Congreso. ¿Vos te referís a los disturbios fuera y dentro del Congreso? No, a los de afuera primero. Después hablamos a los de si afuera. Bueno, yo tengo una posición muy crítica respecto a lo que se planteó fuera del Congreso. Yo creo que no suma votos a la oposición. Yo creo que ahí hay un doble juego. Hay un juego del oficialismo que participa de esas reyertas. Fíjate que hay algo que llama poderosamente la atención. Nunca detienen a un encapuchado. Nunca detienen a un encapuchado. Y ahora, pobre, agarraron a estos dos venezolanos, los agarraron a 10 cuadras, que alguno dice que ni sabía que había un acto, y ponen en duda si no pertenecerían a los servicios de Maduro. Pero es surrealista eso, es una locura. Yo que me pregunto, y aparte le venden a Moró pescado podrido para que salga al frente con algo que después dicen, no, eso es mentira. Se están dejando manejar por la agenda del oficialismo. Se están dejando manejar. ¿Hay ingenuidad? Si no paran la pelota y se ordenan,
Yo les diría, si quieren protestar, protesten, pero estudien a Gandhi. No le hagan el juego al oficialismo. Sergio. Sí, yo creo que hay una historia, digamos, en estos 3 años de movilizaciones en contra de algunas políticas del gobierno y la verdad que han sido algunos puntos claros donde sucedieron estos hechos. Recuerdo también las detenciones en la marcha por la mujer en el 2017, donde chicas que yo conocí, amigas, terminaron detenidas mientras estaban comiendo una pizza en un bar, digamos, ¿no? O sea que la política de Cambiemos respecto del manejo de la represión tiene algunos roces, digamos, lindantes con el respeto democrático de sus últimos 35 años, digamos, ¿no? La verdad es que la tolerancia es bastante baja. Después los actores que deciden tomar las piedras, digamos, y llevar esas acciones me parecen, por un lado, muy minoritarios, incluso los que no son infiltrados, digamos, porque debe haber gente que hace ese tipo de acciones, me parecen sectores muy minoritarios, muy marginales. Comparto que la oposición en su conjunto debe cuidar lo que sucede en una marcha, pero la verdad que es difícil controlar la entrada de infiltrados, digamos, Sí, de todas maneras necesitamos saber quiénes son. Porque no es la primera vez que pasa. Agustín, ¿tenés todos detalles del acuerdo con el fondo, presupuesto? ¿Dónde estamos parados? Sí, tal cual.